los temas que hacen a la capa de enlace, ¿sí? Ustedes vienen de comunicaciones, entre lo que ustedes ya sabían, más el repaso que hicimos en la clase anterior, tenemos una idea o recuerdan perfectamente lo que hacía la capa física, ¿sí? En particular, ¿qué hacía la capa física? Más que qué hacía, si queremos hacerlo resumidamente, ¿qué función provee? El modelo OSI trabaja, como recuerdan ustedes en el del repaso, proveyendo servicios a capas superiores utilizando servicios de la capa inferior. Por ahí la única que no cumple eso sería la capa física, porque justamente no utiliza servicios de ninguna capa inferior a ella, es la última capa de la jerarquía. Pero bueno, sí ofrece servicios a la capa superior, que en este caso es enlace. Nosotros vamos a empezar nuestro estudio con eso. ¿Qué servicios ofrece la capa física a la capa de enlace? Esencialmente es uno solo. ¿Cuál es? Provee los datos. A ver, algo más. Bien, ¿qué otra cosa? Si ustedes tienen que definir un servicio que provee la capa física. Está bien, sí, sí. ¿Les parece una buena definición que la capa física provee un servicio de corriente o streams de bits? Porque básicamente nosotros a nivel físico ya no tenemos, justamente la capa física nos aísla, ¿no es cierto?, de todos los detalles justamente físicos. La capa física se enfrenta, digamos, a lo que son voltajes, señales, pulso de luz, ondas de radio, frecuencia, todo lo que vimos. Pero hace una abstracción de todo eso y brinda a la capa superior, que es enlace en este caso, un servicio de corriente o stream de bits. Esencialmente, la capa de enlace en este caso lo que va a ofrecer a la capa física para que le transporte una serie de bits, ceros y unos. Un stream de bits continuos. ¿Sí? Y la capa física los va a propagar, se va a recuperar esta información en el extremo final, en el extremo opuesto, donde en principio el stream de bits va a ser recuperado en su totalidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa idea, entonces, la capa física lo que ofrece a la capa de enlace es un stream, una abstracción de un stream de bits, 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a tratar a partir de esta definición de nosotros deducir qué funciones deberá cumplir la capa de enlace. ¿Sí? Ya tenemos un stream de bits. Pensemos, esto quiere decir que si yo pincho la capa física, lo que voy a ver es una sucesión ininterrumpida de ceros y unos. A partir de ese concepto, la capa de enlace lo que va a tener que hacer es tomar ese servicio y brindar a la capa superior otro servicio distinto, que es ¿cuál? Exacto, o sea, básicamente lo que va a hacer la capa de enlace es tomar ese medio físico y convertirlo en un enlace. Un enlace es una conexión punto a punto entre un emisor y un receptor. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué funciones hay que ir construyendo. Si nosotros decimos que pinchamos esa capa física y vemos ceros y unos, la primera función que tenemos que hacer, ¿cuál es? ¿Qué les parece a ustedes? Claro, la primera será una función de entramado también lo van a ver por ahí como delimitación de tramas, es lo mismo. ¿Cuál es la idea de esta? Por una serie de razones nosotros tenemos que poder darle algún sentido a ese stream de bits que van y vienen, ¿sí? ¿Cuáles son esas razones? ¿Por qué a nosotros nos interesaría que separar esas porciones en cosas más manejables? ¿Qué les parece a ustedes? Bien, ¿por qué? ¿Alguien más? Sincronismo. A ver. ¿Por qué yo no puedo mandar un partido entero de fútbol? Por un lado saturaría todo el enlace. Por otro lado, yo no podría hacer, fíjense, transmisiones en vivo, porque nunca terminaría de armar la transmisión. Además, ¿cómo sabe un receptor dónde empieza y termina la transmisión? ¿Sí? En algunos casos donde el canal es compartido, si yo no pongo un límite a las tramas, una estación se va a apropiar permanentemente del enlace, ¿no es cierto? Entonces, para evitar todos esos problemas, lo primero que nosotros tenemos que hacer es dividir las transmisiones en unidades manejables, que son tramas. La trama también es conocida, ¿qué otro nombre?
una P, la PDU de capa de enlace. La PDU de capa de enlace es tan importante que le ponemos un nombre propio, se llama trama, ¿sí? Es el mensaje que se envían el emisor y el receptor a través de la capa física. O si quieren verlo así, la capa física serializa, digamos, la trama y la deserializa del otro lado. ¿Está? A todos los efectos, la capa física termina siendo un canal serial. Yo meto una sucesión de unos y ceros y los retiro del otro lado. Bien. ¿Qué otra función? Nosotros tenemos, la primera entonces es la función de entramado y de delimitación. ¿Qué otra función importante? A ver, ¿alguien más? Por allá. Bien. Detección y corrección de errores, ¿sí? ¿Qué dijimos de los errores nosotros? Vamos a tener... Claro, exactamente. Ustedes están acostumbrados a un tipo de error, que es el error físico, por así decirlo. Lo definíamos en el repaso como un 1 transmitido que se convierte en 0 o un 0 transmitido se convierte en 1, o una secuencia, digamos, toda una ráfaga de 1 y 0 que, por ejemplo, se convierte todo en 0 o todo en 1. Nosotros a nivel capa de enlace diferenciamos otro tipo de errores. Cuando hablamos de tramas, las tramas no solo pueden llegar dañadas, ¿no es cierto?, dañadas físicamente en este concepto de unos que se cambiaron por ceros, sino que además las tramas le pueden pasar otras cosas raras. Las tramas pueden llegar desordenadas, duplicadas, o pueden no llegar la trama entera, ¿sí? Estos tres casos adicionales son errores, los cuales ustedes todavía no lo han visto en comunicación. Esto no pasan bits que lleguen duplicados, ¿no es cierto?, o que lleguen desordenados. Ustedes meten un 1 y después un 0, llega ese 1 y después ese 0. No hay forma física de que cambien. Van a ver ustedes que a nivel capa de enlace, en determinadas configuraciones las tramas pueden duplicarse, pueden llegar desordenadas o pueden no llegar en absoluto. ¿Está? Nosotros cuando hablamos de detección y corrección de errores a nivel enlace hablamos de los errores físicos más todo este conjunto de errores de los cuales estamos hablando, ¿sí? Que los van a controlar los protocolos de capa de enlace. Bien, ¿qué otra función ustedes pueden definir que realiza capa de enlace? Ya hemos dicho, entramado, detección y corrección de errores. Bien. Este lo vamos a poner al final. De flujo. Ahora vamos a mencionar. Hay otro más primitivo, por así decirlo. Direccionamiento. ¿A qué les parece a ustedes que hace referencia al direccionamiento? De lo que pudieron ver. ¿Por qué es necesario el direccionamiento? Exacto. Pensemos luego qué estamos tratando de solucionar. Nosotros, lo único que nos da la capa física es una string de datos. ¿Cómo sé yo quién mandó la trama? ¿A quién va dirigida? ¿Está? En algunos contextos, en algunos entornos de capa de enlace, la identificación del emisor y del receptor se deriva linealmente del contexto. ¿Qué quiero decir con esto? En un enlace punto a punto, donde hay solo un emisor y un receptor, es trivial definir quién es el emisor y quién es el receptor. Si yo estoy transmitiendo, el emisor soy yo, y el otro, si no está transmitiendo, está recibiendo, entonces es el receptor, ¿se entiende? Sin embargo, las capas de enlace no son tan sencillas muchas veces. Hay configuraciones punto-multipunto, por ejemplo, donde participan más de una estación. Y ni hablar que hay enlace de tipo difusión o broadcast, donde se suben todas las estaciones al mismo medio físico. Aquí la función de direccionamiento es mucho más importante. ¿Sí? En cualquier caso, en cualquier escenario, es fundamental que nosotros tengamos un esquema de direccionamiento para identificar en todo momento quién es el emisor, pero sobre todo quién es el receptor de esa trama en particular. ¿Se entiende? Bien. Hay dos funciones que son un poco más importantes, digamos, con lo cual nosotros las vamos a diferenciar. Nosotros vamos a atacar en esta clase estas tres funciones, vamos a ver hasta dónde llegamos con control de flujo y finalmente control de acceso al medio. Es tan importante que le dedicamos toda una unidad a nuestro programa. Cuando hablamos
Ahora, por eso le digo, control de flujo y control de acceso al medio lo vamos a dejar un poquito para adelante. Yo sí les anticipo ya que control de acceso al medio es, en particular en los medios de acceso o en los protocolos de acceso a medios compartidos, es la forma de regular el canal entre varias estaciones contendientes, ¿sí? Cuando varias estaciones quieren acceder al mismo medio físico, necesitamos algún protocolo de acceso al medio. ¿Está? La función de acceso al medio es muy importante, pero no está presente en todos los protocolos de enlace, ¿sí? Sino en algunos determinados. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, como les comentaba, estos son los temas que nosotros vamos a ver. Control de acceso al medio no lo vamos a ver en esta clase, lo vamos a ver en la unidad 2, que específicamente trata de todo esto. Vamos a centrarnos entonces en las funciones de entramado y delimitación. Se definieron varios mecanismos mediante los cuales nosotros podemos delimitar una trama. El primero de los mecanismos fue un mecanismo que se llama conteo de caracteres, que esencialmente lo que hace es lo siguiente. Básicamente yo tengo una convención de que al comienzo de la transmisión de una trama yo puedo poner, o en algún lugar, un número de caracteres que llevan el mensaje. En este caso, por ejemplo, 5. Entonces, yo sé que la primera posición no es información en sí misma, sino no es información que me viene de la capa superior, de la capa red, sino que es información que yo, capa de enlace, inserté. Y que específicamente significa la cantidad de caracteres que tiene esta trama. Si acá hay un 5, quiere decir que acá puede ir un 3, un 8, un 1, un 9, un 0. Y todo esto que está acá es la trama. ¿Sí? Es una convención entonces entre emisor y receptor de que la trama contiene todo esto. Inmediatamente después vendrá un nuevo carácter, que puede ser, no sé, 12. Con lo cual, los próximos 12 casilleros o 12 caracteres que se transmitan va a ser la trama. ¿Está? Independientemente después de los otros campos que sirvan para identificar origen y destino y demás. ¿Cuál es el problema fundamental de este esquema? Claro. Si se daña este bit de acá, en vez de un 5 llega a un 15, por esas cuestiones que pueden suceder, ¿qué pasa? Se desincroniza toda la transmisión, completa. ¿Sí? No me puedo recuperar más de este error. ¿Lo ven claro esto? Si el inicio se corrompe de alguna manera, yo no tengo forma de recuperar, porque a partir de acá se desincroniza toda la transmisión de todas las tramas sucesivas. ¿Está? Sí, totalmente, porque independientemente de lo que si es sincrónico o asincrónico, vos estás enumerando la cantidad de caracteres. Y el error puede ocurrir en forma sincrónica o asincrónica. Sí, eso no te cambia eso. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Tenemos que entonces mejorar un poco nuestro esquema. El siguiente esquema que se propuso es también orientado a caracteres, el esquema de banderas, ¿no es cierto? Básicamente yo defino un carácter como bandera, sé que ese carácter, digamos, hablamos de caracteres para simplificar el estudio, pero puede ser cualquier símbolo, es un patrón especial de bits, si estoy hablando de 8 bits será una combinación de 8 bits, que significa inicio de una trama. Entonces, acá viene una transmisión, un carácter determinado, no sé, el carácter H, viene la bandera y después viene el carácter F, que este carácter será, o sea, esto es el fin de una trama, y acá arranca el inicio de la siguiente trama, en forma inequívoca por la bandera. ¿Sí? Entonces, no, la bandera es un patrón binario que yo utilizo, ¿no es cierto? Y me sirve para delimitar en forma unívoca las tramas. ¿Cuál es el problema que se presenta aquí? Claro, ¿qué pasa si entre los datos yo mando la bandera? Supónganse que una bandera se usó mucho, es 0, 1, 1, 1, 1, 0. 3, 6 bits en 1, separados por
con un 0 y un 0 al inicio y al final. ¿Sí? ¿Qué pasa si los datos la bandera ocurre dentro de los datos que estoy transmitiendo? Para ese caso se usa la misma construcción, como decía en el video, que estaba movido en el medio de la bandera para que sea, para decir que no es una bandera. Exacto. Lo que podemos usar es un carácter de escape. ¿Sí? Entonces, si yo quiero mandar H, bandera B, por ejemplo, yo termino transmitiendo la H, mando un carácter especial de escape, ¿sí? El escape es 27, creo, en el código ASCII, si no recuerdo mal, y después la bandera. Y después la H, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pongámonos del lado del... El emisor tiene que mandar H, bandera, B, ¿sí? Entonces, el emisor lo que hace es insertar un carácter escape antes de que ocurra la bandera. ¿Sí? De manera tal de que el receptor, cuando va procesando los caracteres, cuando recibe un carácter escape, sabe que el siguiente carácter, si es una bandera, pertenece a los datos y los deja pasar. ¿Cuándo va a delimitar en forma unívoca con la trama? Cuando en los datos aparezca H, bandera y B, por ejemplo, acá. ¿Sí? Cuando aparezcan estos datos, el tipo saca la bandera y ya sabe que inmediatamente acá no hay ambigüedades allí. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Esto parece el huevo y la gallina, digamos. ¿Cuál es el siguiente problema? ¿Qué pasa si ocurre el escape en los datos? ¿Qué puede pasar? Si ocurre la bandera, puede ocurrir también el escape. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué podemos hacer? Exactamente lo mismo. Tenemos el H, tenemos escape y tenemos B. Lo que nosotros transmitimos es H, escape, B. ¿Sí? ¿Qué hace la capa del receptor? Levanta la H, ve la bandera, atento, todavía no la procesa. Ve el siguiente carácter. Como es un escape, sabe que ese escape está insertado, no es el final de la trama. Descarta este escape, sigue procesando. ¿Está? ¿Qué pasa si vienen dos escapes? Exactamente lo mismo, inserto uno por cada escape. Si llega H, escape, B, ¿qué va a insertar? H, escape, B. Entonces, ¿cómo hace el procesamiento? Llego al primer escape, veo el siguiente carácter, es un escape. Tac. Sigo procesando otro escape, ese me está diciendo es el de inserción. Veo el siguiente, otro escape, saco y así voy sacando todos los escapes intermedios que haya. Si ocurre escape bandera, es exactamente lo mismo. Escape bandera. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cuál es la idea? La idea es que esto suceda una sola vez. ¿Está? Que esto suceda una sola vez. Entonces, uso el escape para hacer relleno de carácter de la bandera y después uso escape en todos los casos que necesite insertar caracteres que ocurren en los datos. Cuando los caracteres especiales ocurren en los datos. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Sí. Sí, correcto. Es efectivamente lo que dice el compañero. ¿Qué pasa si se corrompe la bandera? ¿Qué pasa si esta bandera, así, viene? Escape AB. ¿Qué pasa acá? ¿Qué va a hacer el receptor? No, bueno, pero ¿qué va a hacer acá? Si nosotros dijimos que el escape, en este caso, ve un escape y no ve nada, ¿qué va a hacer? Es un error, lo va a detectar como un error, va a informar un error
o sea, el proceso de detección va a informar un error a la entidad de capa de enlace. Y la capa de enlace, en función del servicio que está prestando, informará a la capa superior o descartará directamente la trama, pero vamos a la parte del autómata de un error, ¿se entiende? Porque esto es un error, una condición de error. Pero hay otro error que es peor, a ver si alguien se da cuenta. ¿Cuál es? ¿Qué pasa si yo mando? En este caso yo debería mandar, a ver, díctenme ustedes qué debería mandar yo acá. H, sí, escape. Ah, sí, perdón. Vamos a hacer lo siguiente, no está bien. Sería escape, escape. Está bien, vamos a seguir con este ejemplo. ¿Sí? ¿Qué escenario es peor todavía? Uno que sí puede engañar a la capa de enlace. ¿Qué pasa si en vez de escape, por esas leyes de Murphy, se transfiere flag acá? ¿Puede pasar esto o no? Claro que sí. Todo puede cambiarse por todo. Esto es un patrón binario, así que si yo mandé, supónganse que el escape es 01100 y yo mando 0111110, ¿sí? Lo va a interpretar como una bandera. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Exactamente, va a cortar la trama. ¿Sí? Va a cortar la trama, va a pasar esta trama a la capa superior, o va a seguir el procesamiento, y va a arrancar acá como si iniciara una nueva trama. ¿Está bien? ¿Y qué va a pasar ahí? Claro, perdón. Sí, tiene razón el compañero. Lo que va a hacer acá es, va a seguir la trama. ¿Sí? Y va a recibir datos erróneos. ¿Sí? Puede haber una situación que es inclusive peor. En este caso va a unir las dos tramas y bueno, probablemente con lo que nos va a salvar acá es la detección de errores de tipo polinómico, ¿sí? En todas las tramas tenemos un checksum. Cuando llega ese checksum, la validación va a dar cuenta que la trama no es válida. Además, por ejemplo, como otra información que viaja en la trama es la cantidad de información, la cantidad de caracteres, el tamaño de la trama. Si la trama tenía 500 bytes y llega una de 700, va a dar error, ¿sí? Hay otro error que es importante también, que es, ¿qué pasa si yo estoy mandando los datos? Estoy mandando H, M, B, y este M se me transforma en bandera. ¿Qué pasa ahí? Es un poco el ejemplo, el inverso, digamos. Acá dos tramas se unían, acá una trama, ¿qué pasa? Se separa. Exacto, se corta la trama. ¿Sí? El extremo receptor va a levantar toda esta trama hasta acá, la va a chequear, de nuevo le va a dar error el checksum, le va a dar error si tiene el contador de la longitud de trama, ¿sí? Y lo mismo va a dar en la siguiente. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre este esquema y el de conteo de caracteres? Como dice el compañero, nosotros no nos podemos salvar de que un error en la trama me implique que la trama se rompa, se unan, lleguen con errores. Pero sí que voy a evitar, que no podía ser en el otro caso. No, yo digo que en el conteo de caracteres había un problema que era cuando yo perdía el encabezado, se desincronizaba todo. ¿Acá qué pasa? ¿Se desincroniza toda la transmisión? No, solo las tramas afectadas, ¿se entiende? Yo pierdo una, a lo sumo dos tramas. Exacto, la que venía transmitiendo, que estaba bien, que acá pasó lo que pasó, y probablemente una trama más. Pero la siguiente trama, de alguna manera voy a tener una inserción correcta. Estas dos tramas se habrán perdido, pero no es que se desincroniza completamente, ¿se entiende? Se va a desincronizar hasta la próxima bandera correcta. En la siguiente bandera correcta se resincroniza. En el medio quedarán un par de tramas, a lo sumo, tomadas con error. ¿Se entiende lo que digo? Es fundamental esto. La inserción de caracteres no evita que se pierda alguna trama por un error. Nada evita que se pierdan tramas por un error a nivel físico. Eso tenemos que saberlo.
La capa de enlace no hace magia. Si nosotros no podemos evitarlo. Ninguna capa del modelo OSI evita que alguien venga y desenchufe un cable. Esto tenemos que saberlo, ¿sí? Lo máximo que pueden hacer los protocolos es detectar ese error, ¿sí? Entonces, con un error a nivel capa física, nosotros en el conteo de caracteres, chau, se desincronizan totalmente. En inserción de caracteres se pierde la información de 2 tramas a lo sumo. En la siguiente inicio válido de trama, los emisores de receptores se resincronizan. ¿Se entiende esto? Bien, el error en el medio lo vamos a detectar o con los códigos polinómicos que ustedes ya conocen o con algunos caracteres de control en el encabezado de la trama, por ejemplo, la longitud de trama, ¿sí? Eso nos va a permitir validar las tramas. ¿Está? Bien, ¿qué problema tiene el método de inserción de caracteres? El principal inconveniente es justamente que está orientado a caracteres. Acá sí, el protocolo de banderas o de inserción de caracteres se usa generalmente en los protocolos asincrónicos, donde transmito caracteres. Pero ¿qué pasa si yo quiero mandar bits en forma arbitraria? Si quiero mandar 100 bits, por ejemplo. 100 bits no son un número entero de caracteres. ¿Se ve? En ese caso, en el caso de protocolos sincrónicos, donde mando longitudes arbitrarias de bits, necesito un protocolo similar, que es el protocolo de inserción de bits. El esquema es muy similar. Yo lo que hago es utilizar banderas. Acá sí, la bandera más común es esta, que da inicio y fin a una transmisión. Entonces, hasta acá es una trama, a partir de acá arranca otra, y a partir de ahí yo voy poniendo la cantidad de ceros y unos que yo arbitrario que quiero transmitir. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo lo mismo que antes? ¿Qué pasa cuando ocurre la bandera dentro de los datos? ¿Qué pasa si lo que yo quiero transmitir es, supóngase que este es el extremo emisor, si yo quiero mandar esto? Acá me falta uno más. Bueno, vamos a ponerlo acá. Vamos a suponer que tenemos acá 1, 2, 3. Tengo que transmitir esto, ¿sí? El algoritmo transmite correctamente todo esto. 0, 1, 1, 1, 1. Acá hay 4, no pasa nada. 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. El algoritmo de serialización de capa de enlace, cuando trabaja con inserción de bits, lo que hace es, tiene un contador que va justamente contando la cantidad de bits unos. Cuando hay 1, 2, 3, 4, 5 bits unos seguidos, el protocolo inmediatamente inserta un bit 0. ¿Está? Independientemente de lo que venga después. ¿Sí? En este caso, después del 0 viene aquí tenemos, pusimos 5, viene el 1, 0, 0, 1, 1, 1. Esto se transmite. ¿Sí? ¿Qué hace el autómata del otro lado? Exactamente lo mismo. Cuando llegan 5 bits unos, o sea, hace el algoritmo inverso. Va recibiendo los unos y ceros del enlace, ¿no es cierto? Y los va procesando en forma secuencial. Cuando contó 5 bits unos seguidos, repetidos, recibidos, el algoritmo para y espera el siguiente bit. Si el siguiente bit es un 0, es inequívoco que este bit está insertado. Entonces lo saca. ¿Sí? Si el siguiente bit es un 1, es inequívoco que esto es una bandera. ¿Sí? ¿Se entiende esto que digo? Acá no hay una sola secuencia de delimitación de trama, no hay caracteres de escape. ¿Por qué? Porque el protocolo que está insertando va contando uno por uno los bits que están enviando. Exacto. Exacto. Siempre. Excepto que sea la bandera. Perdón, eso omití yo decir. Excepto que sea la bandera. Entonces, el extremo emisor
arma la bandera con los 6 unos. La única combinación válida de 6 bits 1 seguidos sea la bandera, exactamente. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. ¿Se entiende claro? Esta es un poquito más difícil de verla porque, pero una vez que uno se habitúa al hecho de que el extremo emisor, salvando la bandera, cuando hay 5 bits 1 inmediatamente inserta un 0 y ese mismo proceso se repite del otro lado, no hay ambigüedades en cuanto a la bandera, ¿sí? ¿Qué puede pasar acá? ¿Dónde el diablo puede meter la cola en esto? Justamente, ¿qué pasa si acá viene un 1 y este se cambia por 0? Se va a reconocer en forma errónea la bandera. Pasa exactamente lo mismo que antes. Hay un error, acá o se dividirán o se unirán tramas, ¿está? Y la recuperación del error se da en otro proceso, o en el proceso de checksum, o en el proceso de validación de la longitud de la trama. ¿Está? ¿Sí? Bien. Vamos a ver el último mecanismo de entramado, que es el de violación de señalización de capa física. Aquí lo que hacemos es validarnos de determinadas combinaciones de señales que no pueden estar presentes en los datos. Y nos basamos en lo que son propiedades físicas del enlace o del método de modulación o codificación. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre algún mecanismo, un ejemplo de esto? ¿Un mecanismo de violaciones al protocolo de capa física? ¿No? A ver, ¿qué protocolos o qué mecanismos de codificación conocen ustedes? De los que estuvimos repasando en la última clase. Manchester. ¿Cómo funciona Manchester? En un determinado tiempo de reloj, yo mando, supónganse, un voltaje alto-bajo, por ejemplo, para un 0, y una transición bajo-alto para un 1, por ejemplo, por decir algo. ¿Se entiende? Esto es un tiempo de bit. Un bit time. ¿Sí? ¿Qué pasa si en un tiempo de bit yo uso una transición alto-alto o bajo-bajo? ¿Se entiende? O sea, cuando llega a la mitad del tiempo de bit, en vez de subir o bajar la señal, la dejo como está. La dejo alto, alto otra vez. Concretamente, ¿qué pasa si yo transmito esto? Este es un tiempo de bit, transmito alto, alto. Después, el siguiente bit, por ejemplo, bajo, bajo. Sí, podría, no es tan grave porque en realidad se sincroniza en el siguiente pulso. ¿Está? Pero, digamos, esto no hay forma de que ocurra en los datos. No hay manera. ¿Se entiende? Ningún dato que yo envíe en el canal se puede representar con estas transiciones de estado. Con lo cual, para lo que es, ¿cómo que se llama? Para lo que es entramado, framing, es un mecanismo ideal. Yo acá no tengo ningún tipo de ambigüedad, no hay forma de que esto ocurra en los datos. ¿Sí? De hecho, este mecanismo es el que se utiliza en redes Ethernet, ¿no es cierto? Se manda una determinada cantidad de transiciones alto-alto y bajo-bajo, ¿no es cierto? De manera que en realidad la señal se sincroniza igual, porque en vez de ser medio bit es un tiempo de bit, no hay diferencia. Se sincroniza en emisor-receptor, pero esto delimita en forma unívoca el inicio de una trama. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno, estos son los 4 mecanismos más utilizados de entramado. En realidad hay uno, el de conteo de caracteres no se usa, pero sí, la inserción de caracteres en los protocolos sincrónicos, la inserción de bits, en los protocolos sincrónicos, la inserción de bits en los protocolos sincrónicos y las combinaciones no autorizadas, las transiciones no autorizadas de capa física son 3 mecanismos que se utilizan en todos los protocolos de capa de enlace para identificar el inicio y el fin de una trama. ¿Sí? Bien.
Con respecto al control de errores, nosotros vamos a hacer una salvedad nada más, que es, los errores físicos son los que se manejan como con los mecanismos que ustedes ya conocen, los códigos polinómicos y demás. El resto del control de errores, ¿no es cierto?, de las tramas duplicadas, las tramas desordenadas y las tramas que no llegan, nosotros las vamos a integrar, algunas de estas funciones, con las funciones de control de flujo, ¿sí? Y las vamos a ver ahora a continuación. ¿Está? Vamos a hacer una actividad ahora para ilustrar en qué consiste el mecanismo o el problema que queremos resolver nosotros con control de flujo. Después lo vamos a explicar, pero vamos a tratar de deducirlo nosotros mismos. Necesito 2 voluntarios. Uno va a pasar al pizarrón, el otro va a quedar en el banco. Allá viene la compañera. Bien. La compañera lo que va a hacer es, a partir de un autómata, lo único que vas a hacer va a ser el extremo receptor, ¿sí? Vos te vas a poner en el pizarrón, el medio físico va a ser el aire, y vas a tener un extremo emisor que te va a mandar un mensaje. Vos tenés que recibirlo y pasarlo a la capa superior, que en este caso es el pizarrón, ¿está? Pero vos tenés que quedarte acá y no te podés dar vuelta al momento que yo te diga. Bueno. ¿Quién va a ser el extremo emisor? Cualquiera por allí. Necesito que te des vuelta y mires para la pared. ¿Sí? Al momento que iniciemos la actividad, vos vas a leer este párrafo de acá, pero no podés mirarla a ella. ¿Está? Yo me voy a poner acá adelante. Cuando yo te diga iniciamos, empezá a leer y ella va a transcribir el mensaje. ¿Está? ¿Está listo el receptor? No, es lo que él dice, lo que va a dictar. Exacto, sí, exacto. Bueno, en 3, 2, 1, empezamos. Una vez resuelto el problema de marcar el inicio y el final de cada trama, Sí. Nadie sabe si se quedó. llegamos al siguiente problema. El ancho de banda, la utilización no es muy... ¿Cómo asegurar que todas las tramas realmente se entreguen en el orden apropiado a la capa de red de destino? Suponga que el emisor se dedicó a enviar tramas sin importarle si estaban llegando de manera adecuada. Se sincronizan de manera cuántica, ¿eh? Porque realmente... Bien, pero bueno, está. Ahí ya me perdí igual. Sí. Bueno, duraron mucho más que la mayoría, muchas gracias. No, pero no te vayas todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué notaron ustedes? Acá les quiero hacer una pregunta. ¿Hubo errores en la transmisión? ¿Hubo ruido en el medio? ¿El mensaje no podía llegar? ¿Vos escuchaste bien todo lo que...? Perfecto. No hubo ruido acá. No hubo errores, no hubo mensajes que lleguen alterados. ¿Está? Los mensajes no tuvieron error. Quiero marcar esto porque quiero separar bien lo que es control de errores de control de flujo. ¿Sí? ¿Qué observaron? ¿Qué tenías vos? Eran relaciones muy largas, pero bueno, yo tengo bastante memoria para esas cosas. Ah, bien. Pero memoria a corto plazo, tipo, ya está. Escribí acá y me olvidé lo que estaba diciendo, o sea... Bien, pero digamos, a vos te dificultaba un poco porque no hay... De hecho, fíjense que no hay forma de regular, por así decirlo, la velocidad. El compañero ni sabía si había terminado de escribir o no, y la compañera no sabía si terminó la transmisión o faltaba algo más, o... Digamos, si tuviéramos que definirlo, ¿cómo lo definirían ustedes a este problema que hemos visto? ¿Un problema de qué es? Nada. Esto lo tienen que haber visto en otras materias, es un problema de sincronización de procesos. El proceso emisor y el proceso consumidor no están sincronizados. No hay manera de que justamente puedan tener el mismo ritmo de emisión y recepción. Fíjense que esto no tiene que ver ni con el ancho de banda de
del enlace ni con la cantidad de buffers. La compañía puede tener una gran memoria, pero eventualmente el sistema falla por esta falta de sincronización. Cuando un emisor y un receptor trabajan a distinta velocidad. Típicamente cuando el emisor emite más rápido de lo que el receptor puede procesar. Ellos desarrollaron un principio de solución que es ¿cuál? Los silencios. ¿Pero los silencios qué son? Pausas. Sí, pero a nivel de comunicaciones, ¿qué es? Pero ¿qué fenómeno, qué problema induce? Cuando nosotros vemos silencio en un enlace, ¿qué es? Exactamente, es desperdicio de ancho de banda. Él tenía más información para transmitir y en definitiva la transmisión demora más tiempo, cuando podría haberlo hecho antes. ¿Se entiende? O sea, subutilización del enlace tampoco es una solución. ¿Qué se podría hacer? No, los buffers no solucionan el problema. Porque es un problema de falta de sincronización. Así que vos tuvieras buffer infinito, el problema igual se mantiene. ¿Por qué? Porque la información que está en los buffers eventualmente va a disparar un temporizador. ¿Sí? El temporizador va a obligar la retransmisión de los datos. Con lo cual el problema nunca se va a resolver. ¿Está? De alguna manera el emisor tiene que dejar de transmitir. ¿Sí? Tiene que bajar la tasa de transmisión para adecuarla al ancho de banda y a la capacidad de recepción del receptor, lo que sea menor. ¿Se entiende? Los buffers no solucionan el problema. Pero ustedes, ¿de qué manera podrían hacer eso? Y yo avisarle a él que terminé de escribir. Exacto, tiene que haber alguna sincronización no cuántica, digamos, entre el emisor, entre el receptor y el emisor. Tiene que haber un canal de vuelta por donde el receptor le avise al emisor cómo puede hacer la transmisión. Y en este caso, ¿cuál podría ser? Decirle ya está o un golpe. Exacto, pare, siga, una cosa así. Basta, continuar, por ejemplo. Vamos a probar eso, ¿les parece? Vamos a leer el mismo mensaje con las mismas condiciones, pero ahora el receptor puede decir, pare y siga. ¿Está? Sí. Bien, volvemos a leer el mismo mensaje. Vos léelo con la cadencia que puedas, digamos. ¿Preparados? ¿Listos? Empiecen. Una vez resuelto el problema de marcar el inicio y el final de cada trama, llegamos al siguiente. Bueno. Estaba más concentrado en ver hasta dónde llegaba. Claro, la está memoria. bien. Bueno, pero se entiende cuál es la idea. Sí, sí, sí. Fíjense que si... Muchas gracias, ahora sí. Bueno. Gracias, muy un aplauso a la compañera. Bueno, se entiende que en ese esquema el receptor puede decir dos señales, pare o siga, ¿no? De esa manera se lograría una sincronización entre emisor y receptor que aprovecha al máximo el ancho de banda y la capacidad de transmisión del emisor. Esto es propio para evitar que un receptor sea saturado o desbordado por un emisor muy rápido. Un receptor lento, no la compañera, pero un receptor lento sea saturado por un emisor rápido. De nuevo, quiero reiterar que es un problema de sincronización. Esto no tiene que ver ni con el medio físico. De hecho, los mecanismos de control de flujo los van a ver siempre que haya comunicación extremo-extremo. Siempre que haya una comunicación entre un emisor y un receptor, van a haber mecanismos de control de flujo. Típicamente a nivel enlace, y el otro punto donde lo van a ver es a nivel transporte. Cuando hay un proceso emisor y un proceso receptor. En capa de red no hay mecanismos de control de flujo. Sí van a ver ustedes mecanismos de control de congestión, que es otro problema. Y que se mezcla mucho. Vamos a ver nosotros control de congestión y vamos a volver en esta diferencia. Ese es otro de los grandes agujeros negros que se produce a veces en redes cuando se confunde control de flujo y control de congestión. Son problemas totalmente distintos. Control de flujo, un emisor rápido que satura un receptor lento. ¿Cuál es la única manera de resolver esto? Realimentación. ¿Sí? Para evitar justamente este problema. El problema del desborde no se soluciona con buffers, ¿no es cierto? Porque es un problema de sincronización. ¿Está? De hecho, lo que los compañeros hicieron es ni más ni menos que implementar un protocolo, el más elemental, que se llama protocolo de parada y espera, por esta misma circunstancia.
esencialmente un emisor manda toda la información que pueda hasta que recibe un stop, ¿cierto? El receptor procesa toda la información y vuelve a enviarse un nuevo lote de tramas, ¿sí? Fíjense que este problema no surge cuando hay un emisor lento y un receptor rápido. Aquí no hay problema de sincronización. Entonces, el control de flujo es una sincronización, pero controlada por el receptor. El receptor es el que define la velocidad de transmisión. Siempre la velocidad de transmisión va a ser la velocidad del emisor o la velocidad del receptor la que resulte menor. ¿Está? Si el receptor puede recibir más tramas, lo que va a limitar la comunicación va a ser la capacidad del emisor o el medio físico, el ancho de banda del enlace. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, vamos a ver nosotros ahora más en detalle los distintos mecanismos de control de flujo. Para terminar nosotros, o sea, para dar un poco una idea global de todos estos temas que estuvimos viendo, acá hay un formato de una trama típica trama de enlace, ¿no es cierto?, con los distintos campos. Vamos a ver si nosotros podemos identificar los distintos mecanismos que hemos visto, las funciones de enlace en los distintos campos de la trama. A ver, ¿cuál sería la función de entramado y encapsulamiento allí? Está dado por las banderas de inicio y fin, en este caso fíjense que son las banderas que hoy comentamos, y además por otro tema que es la propia estructura de la trama. Recuerden ustedes que esta es una abstracción que nosotros hacemos. Físicamente lo que hay es una serialización de esto. Esto es una gran secuencia de ceros y unos que así se insertan en la capa física y así se recupera en el otro lado, en el mismo orden en que se enviaron, ¿sí? La primera función que hace capa de enlace es extraer todos estos bits y darle un sentido a toda la trama. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, yo coincido con el compañero, acá tenemos la función de entramado más toda la estructura de la trama. ¿Cuál será de estos campos el que da direccionamiento? Exactamente, el campo dirección. Acá normalmente va... ¿Qué dirección hay acá si solamente hay una sola, como en este caso? Exacto, la dirección del receptor. Si hay dos direcciones, están bien identificadas la dirección del emisor y del receptor. Pero si hay una sola, es la dirección del receptor, ¿sí? La función de control de errores, ¿por qué puede estar dada? El campo checksum, que ustedes ya lo conocen. Además, para todo lo que es control de errores de las tramas que nos llegan o lleguen desordenadas y demás, algunas funciones están en el campo de control. De la misma manera que los mecanismos de control de flujo, ¿sí? Control de acceso al medio, en este caso, no está planteado acá, sino es parte del algoritmo de acceso al canal, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Podemos seguir? Bueno, entonces, verán ustedes que lo único que nos queda desarrollar nosotros es todo lo que son mecanismos de control de flujo. Depende del protocolo. Hay protocolos que tienen una longitud de trama mínima y una longitud de trama máxima. Longitud de trama máxima en casi todos los protocolos hay, no hay una trama de longitud infinita. La diferencia puede estar en las longitudes de trama mínima. Hay protocolos que, de hecho, una trama mínima generalmente tiene todos estos campos con excepción del campo datos. Por eso acá te dice que tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Pero existen protocolos que soportan transmisión de información con datos, ¿sí? Y una trama mínima está dada por la menor longitud de todos estos campos, que sería eso. Exacto, un acuse de recibo. En parada y espera, exactamente. Las tramas de confirmación pueden no llevar datos. A veces pueden llevar datos también. Ahora lo vamos a ver. Mediante una técnica que se llama piggybacking, ¿no? De mandar los acuses en las tramas datos salientes del extremo opuesto. Pero sí, la mayoría de los protocolos tienen una longitud de trama mínima y una de trama máxima. ¿Está? ¿Alguna otra duda? Bien. Comentamos nosotros que todos los protocolos de control de flujo lo que tratan de resolver es el problema este. Un transmisor rápido que
desborda un receptor lento. Y recuerden ustedes que la clave aquí está en la retroalimentación. Es una sincronización de proceso donde tiene que haber alguna retroalimentación entre emisor y receptor para establecer la velocidad de transmisión. Existen dos, nosotros vamos a analizar los protocolos de capa de enlace de los más de control de flujo, de los más sencillos a los más complejos. Y entonces vamos a ingresar nosotros, empezar nuestro estudio con un escenario simplificado donde no hay errores de ningún tipo, las tramas llegan perfectas, llegan siempre en orden, no hay posibilidad que se pierda una trama, no hay posibilidad que lleguen desordenadas. Y después vamos a complicar el estudio mediante la introducción de los errores, ¿sí? Entonces, en un escenario, los primeros protocolos que vamos a ver, los protocolos más elementales, son sin errores, donde esta es una transmisión típica sin errores, y en otra donde puede haber errores. Una trama puede no llegar, puede llegar con errores, pueden llegar desordenados. ¿Está? Vamos a empezar entonces con el estudio. Uno de los conceptos fundamentales que hay es el estudio de tiempos en los protocolos de enlace, ¿sí? Y sobre todo en lo que es control de flujo. Las transmisiones de datos están dadas básicamente por dos tiempos fundamentales. Uno es el tiempo de propagación. ¿A qué hacemos referencia con el tiempo de propagación? Esto ya lo conocen ustedes de comunicaciones. Cuando decimos propagación, ¿qué es? Es el tiempo que le lleva a la señal físicamente a desplazarse entre un punto del cable, por así decirlo, o del medio físico, y el receptor. Este tiempo está definido por las leyes de la física y no hay forma de reducirlo. Es una característica inherente al medio físico que ustedes utilicen. Si ustedes utilizan un medio inalámbrico, la velocidad, o sea, el tiempo de propagación está dado por dos factores nada más. La distancia entre emisor y receptor y dividido por la velocidad de la señal en ese medio. Eso les da el tiempo de propagación. Distancia es en metros, velocidad metros sobre segundo, metro sobre segundo le da segundo. Es un tiempo. ¿Está? Y no pueden escapar de esto. ¿Cuál es aproximadamente la velocidad de transmisión de la señal electromagnética en el vacío? Ustedes lo tienen que conocer ese. Exacto, la velocidad de la señal electromagnética son 300.000 kilómetros por segundo. Esta es, por ejemplo, la velocidad aproximada de una señal de radio. Entonces, ustedes tienen un emisor de radio acá y el receptor de radio en Margarita Belén, y el tiempo que va a demorar la señal entre salir de acá y llegar acá, el tiempo de propagación va a ser fijo, con alguna variación atmosférica, por así decirlo, pero va a estar en el orden de eso. Si yo en vez de tener una señal de radio, acá tuviera un cable, una fibra óptica, por ejemplo, ¿cuál sería la velocidad? ¿Sería igual? ¿Sería mayor? ¿Puede haber algo más rápido que la luz? No, físicamente no hay forma. ¿Puede ser menor? De hecho, la velocidad de la transmisión de la fibra, o de la luz en la fibra, es 2/3 la velocidad de la luz. O sea, son unos 200.000 kilómetros por segundo. O sea, si ustedes mandan un mensaje por radio y por fibra, increíblemente, o sea, por contraintuitivamente lo que uno podría pensar, el mensaje por la fibra va a llegar un poquito más tarde. ¿Está? Pero en cualquier caso, esto es una propiedad inherente a los medios físicos. Yo no tengo forma de evitar esto. Hay una frase que se utiliza en comunicaciones que es: uno puede comprar más ancho de banda, pero no puede comprar menos retardo. Yo no tengo puedo poner toda la plata que quiero, pero no tengo manera que la señal viaje más rápido de acá a Europa, por decirlo. Tiene un retardo mínimo que es fijo, que está dado por esto. Esto es el tiempo de propagación. Y fíjense otra cosa, este tiempo es independiente de la longitud del mensaje. El tiempo de propagación es el mismo para mandar 1 bit o 1 millón de bits. El tiempo de propagación. ¿Sí? Lo que sí va a variar si yo mando 1 bit o 1 millón va a ser el tiempo de transmisión. El tiempo de transmisión va a ser proporcional a el tamaño del mensaje. ¿Sí?
Conceptualmente yo lo puedo poner como L sobre R, donde L es la longitud del mensaje en bits y R es la tasa de bits del medio físico. Si yo tengo un enlace de 100 megabits, son 100 millones de bits por segundo. Si yo tengo un mensaje de 100 millones de bits y lo quiero mandar por un enlace de 100 megabits, ¿cuánto va a demorar? Si yo quiero mandar 100 millones de bits en tramas y lo quiero mandar por un enlace de 100 megabits por segundo, ¿cuánto va a demorar? Un segundo, exactamente. Si quiero mandar 1.000.000 de bits, va a demorar una centésima de segundo. ¿Está? Más, obviamente, el tiempo de propagación. La transmisión de la trama total va a ser tiempo de propagación más tiempo de transmisión. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. El tiempo de transmisión, para verificar que es un tiempo, efectivamente, nosotros lo calculamos y es, supónganse, son 1000 bits dividido 10 millones de bits por segundo, son bits sobre segundo, me da segundos. ¿Está claro? Bien. Vamos a estudiar nosotros la relación entre estos dos tiempos, pero antes de eso quiero que tengan el concepto de que la transmisión de una trama compone estos dos tiempos. Hay un tiempo de propagación más un tiempo de transmisión. Si quieren verlo así, hay un tiempo que demora el primer bit en salir y llegar al destino más el tiempo de transmisión de todos los otros bits. La transmisión de una trama entonces va a estar compuesta por un tiempo de propagación más un tiempo de transmisión de esa trama. En la mayoría de los ejemplos que nosotros vamos a ver, vamos a asumir tamaños de tramas fijos e iguales para no complicar el estudio. Piense usted que a este nivel de simplificación todas las tramas son iguales, tienen la misma longitud, entonces tienen el mismo tiempo de propagación y el mismo tiempo de transmisión. ¿Está? Vamos a concentrarnos nosotros para ir viendo estos conceptos en la relación entre estos dos tiempos. Yo puedo establecer un cociente entre el tiempo de propagación y el tiempo de transmisión que es A. ¿Sí? Voy a llamar A, entonces a esta razón. Esta razón puede básicamente tener dos componentes, ¿sí? O dos resultados, si quieren verlo así. La razón entre tiempo de propagación y tiempo de transmisión, o lo que es lo mismo, distancia velocidad sobre longitud sobre tasa de bits, me va a dar menor que 1, entonces ¿qué quiere decir? Que el tiempo de propagación es menor que el tiempo de transmisión, por eso me da menor a 1. ¿Sí? Otro escenario donde está el tiempo de propagación sobre el tiempo de transmisión, este valor A es mayor que 1. En ese caso quiere decir que el tiempo de propagación es mayor que el tiempo de transmisión. ¿Sí? Hasta acá no estoy diciendo nada, pero si lo pensamos un ratito, ¿qué significa que A sea mayor o menor a 1? Concretamente, en el caso de usted, ¿qué significa que un A sea igual a 0,0001, por ejemplo? Un A muy, muy menor. Claro, cuando tenemos un valor de A que es muy menor, quiere decir que este tiempo es mucho menor a este. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, no sé si un problema de medio. Lo que quiere decir es que domina el tiempo de transmisión. De 1000 segundos, estoy 999 segundos enviando información y 1 segundo esperando por la propagación de la señal, por así decirlo. ¿Se entiende lo que digo? Si yo por el otro lado tengo un A que es igual a 1000, ¿qué quiere decir esto? El escenario opuesto. Domina el tiempo de propagación. ¿Sí? Vamos a mirar bien para no agarrar. Cuando es mayor que 1, distancia sobre velocidad es mayor. En este caso estamos hablando que distancia sobre velocidad es mucho mayor. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que estando en 1000 segundos que yo paso transmitiendo, 1 segundo paso mandando información y 999 estoy esperando que se propague la señal. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda con respecto a esto? Pregunta, así intuitivamente y
casi tirando la moneda, digamos. ¿En qué escenario yo estaré con un mejor rendimiento del enlace? ¿En qué escenario estaré con una mejor, entendiendo rendimiento como factor de utilización del enlace? Donde en este escenario, ¿les parece a usted que yo voy a estar en un escenario de mejor rendimiento, donde me voy a acercar a un factor de utilización del enlace más alto? ¿No? Ustedes dicen que acá... Mientras menor sea el tiempo de propagación, menor, dice el compañero. ¿Están todos de acuerdo? Sí, más óptimo, mejor, un factor de utilización más alto, mayor rendimiento. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Seguro? Tienen razón. Si nosotros miramos este ejemplo, fíjense, de paso, bueno, ya saben, en la bibliografía está definido, en la bibliografía por unidades, que todo este material está obtenido de Tannenbaum, ¿sí? El primer estudio de enlace lo van a ver en Tannenbaum. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de un escenario dominado por el tiempo de propagación y en este escenario dominado por el tiempo de transmisión, ¿sí? Con una mayor a 1 o muy mayor a 1 si quieren verlo para verlo bien, y con una muy menor a 1. ¿Qué pasa? En el tiempo T0 son igual los dos. Me están boicoteando el video. En el tiempo T0 los dos escenarios son iguales. En el tiempo T0 más 1 en este caso, yo mando una trama, ¿no es cierto? Aquí el tiempo T0 más 1 todavía no transcurrió, llegó primero el T0 más A, o sea la trama llegó hasta el extremo receptor, pero se sigue serializando porque la trama no terminó. En consecuencia con lo que nosotros decíamos, domina el tiempo de transmisión, ¿sí? En el siguiente tiempo, T0 más A, la trama que ya se propagó todo el enlace, llega. Acá estoy en el tiempo T0 más 1, donde ya llegó y además se serializó toda la trama. En este tiempo llego en los dos escenarios del mismo caso, T0 más 1 más A, donde pasó el tiempo de transmisión y el tiempo de propagación. El mismo escenario. Y acá estoy en el tiempo T0 más 1 más 2A, donde recibí el acuse de recibo. Entonces, si ustedes quieren verlo de esta manera, fíjense que la transmisión de una trama lleva 2A más un tiempo. Dos tiempos de propagación sobre el tiempo de transmisión más un tiempo. Este tiempo, el tiempo 1 está dado porque se desprecia el tiempo de transmisión del acuse. Como bien dijo el compañero, normalmente el acuse es una trama muy chiquitita que la puedo despreciar. ¿Está? En cuanto a su longitud, no a su tiempo de propagación. ¿Me siguen hasta ahí? Después vamos a ver de dónde se deduce mejor esto. En este escenario se puede apreciar intuitivamente lo que ustedes bien dedujeron. El escenario donde el factor de utilización es mayor es en este, donde domina justamente el tiempo de transmisión. Cuando domina el tiempo de propagación, en parada y espera yo obtengo un rendimiento menor. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. ¿Cómo funciona un protocolo de parada y espera? De la misma manera en la cual ustedes vieron el ejercicio que los compañeros aquí nos mostraron. Cuando el emisor está listo, manda un mensaje, este mensaje se propaga, es recibido y el emisor no manda más tramas hasta que no recibe la señal del otro lado. Las tramas, recuerden, en este análisis son de longitud fija, digamos, y entonces el emisor manda una trama y espera. Queda bloqueado. Todo este tiempo que está acá, el emisor mandó la trama y quedó bloqueado. Cuando llega la trama, se procesa correctamente, el receptor manda una señal, siga. Aquí el emisor prepara otra trama, la vuelve a serializar y espera. Cuando se recibe la trama en el extremo receptor, se procesa, se entrega a la capa superior, se genera una señal nuevamente. Entonces, toda la comunicación es una sucesión de mensajes, ¿no es cierto?,
mando la trama, paro, recibo la señal, sigo, pará y espero, pará y espero. Básicamente este es el mecanismo. Como no hay errores aquí, como no hay ni tramas que puedan llegar mal, ni tramas que lleguen desordenadas ni demás, este protocolo, así como está, funciona. ¿Sí? ¿Cuál es el principal inconveniente que va a tener este protocolo? Que si domina el tiempo de propagación, tengo un rendimiento muy bajo. Está en una combinación de anchos de banda de retardos muy alto, ancho de banda pequeño y tramas chicas, yo tengo acá un factor de utilización muy bajo del enlace. ¿Está? ¿De qué manera nosotros podríamos mejorar esto? Así intuitivamente como ustedes están. ¿Qué podría hacer? ¿Qué les parece a ustedes? En vez del emisor mandar una trama y hay que sentarse a esperar, ¿qué podría hacer? Claro, envía todo un conjunto de tramas pendientes de confirmación. Acuérdense, nosotros estamos en un escenario sin errores, con lo cual acá no puede pasar nada. No tiene sentido que yo espere esta trama indefinidamente. Yo agarro, mando, y si tengo algo listo, mando también. De última, que me avise el extremo receptor cuando no puede procesar más, por así decirlo. ¿Está? Pero mientras el emisor, el receptor, a mí no me avise que está desbordado, yo retransmito las tramas en forma consecutiva. De hecho, este escenario se llama un escenario de ventanas deslizantes. Básicamente, aquí no va a haber solo una trama que se envía y se recibe en cada caso, sino que tanto el emisor como el receptor van a tener una ventana de tramas que pueden ser enviadas y que queden pendientes de confirmación. ¿Sí? Estas tramas se van a enviar, ¿no es cierto? Y una vez que yo mando todas las tramas que tengo en mi ventana de transmisión, ahí sí recién espero que el receptor me conteste. Una cosa así. Yo tengo un conjunto de tramas listas para ser enviadas, ¿no es cierto? Y las envío a todas, ¿no es cierto? Y avanzo mi ventana para permitir la transmisión de otras tramas que están fuera de la ventana. Preguntas. ¿Qué significa esta ventana de las tramas que están acá? ¿Qué son estas tramas que están acá dentro de la ventana? Son tramas que, ¿qué pasó? Exacto. Y sí, claro, la capa de enlace de extremo puerto o la capa de red. Pero concretamente son un conjunto de tramas que ya fueron transmitidas. ¿Y qué estoy esperando? El acuse recibo el sentido opuesto. Entonces, el evento que a mí me hace mover la ventana no es la transmisión de la trama, sino la recepción del acuse. Cuando yo recibo un acuse, por la trama, idealmente, si como en este esquema no hay errores, si yo mandé primero la trama 0, va a llegar la trama 0 y el primer acuse que voy a recibir es el 0. Entonces, cuando reciba el acuse el 0, muevo la ventana. El evento que me va a permitir a mí mover la ventana va a ser la recepción de los acuses. ¿Está? El evento que me va a hacer mover la ventana de transmisión es la recepción correcta de los acuses. Y del lado del receptor, ¿qué va a pasar? También tengo una ventana, también se va a mover, pero ¿qué va a ser el evento que haga mover la ventana? El envío, es lo mismo que el anterior, el envío del acuse. Cuando recibí una trama, la procesé, muevo la ventana. ¿Está? La esperanza de estas ventanas son, sobre todo la ventana de recepción, es controlada, perdón, la ventana de emisión es controlada por el receptor. Entonces, el receptor al aumentar o cerrar la ventana, le va a permitir, o sea, va a sincronizar la transmisión con su propia capacidad de recepción. ¿Lo ven esto? La idea va a ser que
el conjunto de todos los tiempos, esto de transmisión, iguale al tiempo de propagación. De manera que puedo ir solapando yo los tiempos de transmisión con el tiempo de propagación de la primera trama. ¿Para qué? Para cuando yo tenga toda la transmisión de una ventana, ya llegue el acuse del primero. Y así tengo permanentemente lleno el caño de tramas, el enlace. ¿Se entiende? Eso es dinámico, claro. A medida que van, como pusimos acá, a medida que se va moviendo la ventana del emisor, también se va moviendo la ventana del receptor. Depende del protocolo. Sí, sí. En algunos protocolos está fijo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en protocolo HLC, el tamaño de la ventana es fijo, en función de las opciones que negocien las dos capas, emisor y receptor. Cuando ustedes ven el mecanismo de ventana deslizante en protocolos de transporte como TCP, ahí van a ver que TCP, el receptor es el que regula la ventana del emisor. Y él es el que maneja el tamaño de ventana. ¿Se entiende? Pero en cualquier caso, no es tan dinámico, digamos, el enlace en enlace, sobre todo porque ahí es como una de las opciones que se negocia al comienzo. ¿Está? Y hay que manejar con eso. Lo que pasa es que en el caso de HLC puntualmente, lo que puede hacer HLC es demorar los envíos de los acuses. Y con eso controla la sincronización, por así decirlo. Vos podés tener una ventana de 256, por así decirlo. Pero si vos liberás solamente 128 acuses, estás regulando la transmisión. Entonces siempre vas a regular entre la capacidad del enlace y tu propia capacidad de procesamiento, la que resulte menor. ¿Se entiende? Porque si vos podés... Sí. ¿Funciona, o sea, cuando le envíes el acuse de recepción también me manda el tamaño de la ventana que puede hacer? Depende del protocolo. De nuevo, en HLC, que es un protocolo que ustedes lo van a ver, en HLC el tamaño de la ventana es fijo, al comienzo. Y se fija por un parámetro en el establecimiento de la conexión. Con la cantidad de bits del número de ventanas se fija automáticamente el tamaño de la ventana. ¿Sí? En HLC no se modifica el tamaño de la ventana. Sí, ustedes pueden regular el flujo con los acuses. Porque ya te puedo decir, vos podés tener una ventana muy grande, pero si acusás 20 tramas, el tipo te va a mandar 20 tramas más nomás. ¿Entendéis? Y a medida que tenés buffer disponible, los vas acomodando y vas liberando nuevos acuses. Lo que está seguro es que no te van a mandar una trama si vos no mandás el acuse. ¿Se entiende hasta acá? Por eso, el evento que libera la transmisión es el pase de una trama correcta en el extremo receptor. Eso lo tienen que ver claramente. El emisor puede mandar todas las tramas pendientes de acuse que quiera, pero no va a poder mandar más hasta que el receptor no le acuse justamente las tramas pendientes. Entonces, ¿qué es el evento? El evento se dispara con la emisión de acuses de recibo. Fíjense que a la larga es medio el mismo evento el que funciona en los dos. En el extremo emisor, el evento que mueve la ventana es la recepción de un acuse. En el extremo receptor, lo que mueve la ventana es la emisión de un acuse. ¿Está? De la misma manera, en el extremo emisor, lo que hay en la ventana es un conjunto de tramas pendientes de ser acusadas. Y en el extremo receptor, lo que hay en la ventana es un conjunto de tramas pendientes de procesamiento. ¿Está? Que se han recibido y se están ordenando en algunos casos. Bueno, acá no porque no hay errores, pero este mecanismo es el que sirve para ordenar las tramas, para ver si hay errores, para ver si hay duplicadas, rechazar duplicadas. ¿Está? ¿Se entiende bien este mecanismo de ventana deslizante? Son los dos mecanismos fáciles, o sea, simples, digamos, simplificados de control de flujo. O tengo parada y espera, o tengo ventana deslizante. ¿La diferencia cuál está? Este es un protocolo más complejo, pero me permite solapar los tiempos de transmisión con los tiempos de propagación y obtener un rendimiento más alto del enlace. ¿Sí? Ahí en ese caso, el tema de... el tema de los canales, que uno no tengo que transmitir, uno tengo que hacer la recepción, o sea, hay canales, es buena la pregunta. Esto presupone, todos los mecanismos de control de flujo presuponen un canal bidireccional. Si no, no pueden funcionar. Sí, el principio de eso. Exacto.
Sí o sí tiene que haber una forma de realimentación y para lo cual se usa el mismo medio. Normalmente es el mismo medio físico, son todos canales full duplex típicamente, pero lo que se suele hacer, como les comenté hoy, se hace piggybacking generalmente de los acuses. Como no tiene sentido armar toda una trama para mandar ahí un conjunto de bits, lo que se hace generalmente es se pone la información de control de flujo del receptor al emisor en las tramas que van del receptor al emisor cuando tienen los papeles cambiados. ¿Qué quiero decir? Están A y B. ¿Quién es emisor y quién es receptor? Depende. Normalmente cuando uno abre una conexión es full duple, con lo cual hay un canal de A hacia B, pero también hay un canal de B hacia A. B generalmente le transmite información a A también. Claro, para no gastar todo el tiempo Exacto. Exacto. Lo que se hace es A le manda a B una trama, ¿no es cierto?, con información de A a B, pero en la cual un pedacito de la trama es un acuse de recibo para la comunicación desde B hacia A. A le incorpora la información de control de flujo del canal opuesto en las tramas que le manda. Esto se llama piggybacking. Poner información de control de flujo en las tramas que salen. ¿Sí? Otra cosa que es importante de ver es que toda esta información es información adicional a los datos. Si ustedes recuerdan, yo eso no lo mencioné cuando vimos el formatito de la trama estándar pero si ustedes se fijan, tienen las banderas, la dirección, el campo de control, el checksum, la otra bandera y un campo de datos. Lo único que le interesa a la capa de red del otro lado es el campo de datos. Todos los otros datos se pierden en el enlace, ¿se entiende? Son encabezados que se agregan en capa de enlace, sirven para que la PDU atraviese la capa de enlace, pero en la capa de enlace se quitan y se entregan solamente los datos a la capa de red, ¿no? La capa de red hará exactamente lo mismo. Dentro de los datos de capa de red viene toda la PDU de red, que se llama paquete, y dentro vienen los datos, y así en cada uno de los pasos. Pero todo esto es overhead, ¿sí? O sea, sobrecarga, es un consumo de datos, y ahí es donde se está perdiendo mucha información. Por eso cuando ustedes, digamos, esa es la diferencia cuando hay megabits y megabytes de transmisión. Ustedes pueden tener una aplicación que transmite a determinada tasa de bit, por ejemplo 100K kilobytes típicamente por segundo, y una tasa de serialización mucho menor porque justamente están mandando bits por el cable. Si ustedes miran los bits del enlace y los bytes de la aplicación, siempre hay diferencias. Todo en el medio se lo comieron todos los protocolos del medio, ¿se entiende? ¿Está? Bien. ¿Dudas hasta acá? Bueno, vamos a presentar este es un esquema simplificado, ¿no es cierto? Fíjense que acá lo interesante es que el extremo emisor envía las tramas en función de las que las tiene listas también. Este es otro dato que por ahí no mencioné. No siempre el proceso emisor tiene lista suficiente cantidad de información para mandar. ¿Está? En todo caso, el extremo emisor manda las tramas que tiene. En este caso tiene listas las tramas 0, 1 y 2, manda esas, avanza, manda esas tramas. Cuando recibe receptor listo 3, normalmente la convención acá es que le indica cuáles son las próximas tramas que está dispuesto a recibir. Y aquí avanzó su ventana, ¿ven? Para incluir más tramas. Aquí manda las tramas 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1. Y acá recibe un receptor listo 2, indicando la siguiente trama a recibir. Quiere decir que toda esta ventana fue recibida correctamente. Entonces se avanza la ventana y sigue para este lado. ¿Lo ven? Sí. No, es como que la ventana es esto, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1. Esta es la ventana que estaba mandando. No, claro. Una cosa interesante es que esto hace como un round robin. Los números de secuencia tienen un espacio determinado por la cantidad de bits típicamente. Acá se están usando evidentemente 3 bits. Esto quiere decir que los números de secuencia se reutilizan, ¿no es cierto? Acá se reutilizan cada 8 números de secuencia. ¿Está? Fíjense que el emisor no puede mandar además más de 8 tramas. ¿Por qué? Porque se pueden pisar. Si manda la 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, cuando llega un acuse del 5, ¿a cuál corresponde? ¿Al primero o al segundo 5?
¿Lo ven? Entonces, para que los acuses sean unívocos, siempre se puede mandar solamente un número limitado de tramas, ¿tá? Para que no sean ambiguos los acuses de recibo. En este caso son la cantidad de posiciones menos 1. ¿Sí? Si yo tengo 8 números de secuencia, puedo mandar 7 tramas esperando ser confirmadas. Si yo mando 8, hay una ambigüedad ya. ¿Lo ven? ¿Seguro? Es lo único que hay que tener en cuenta. Acá lo único que podría fallar es que yo mande más de 7 tramas. Bien. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros incorporamos los errores en nuestro análisis, ¿sí? Nosotros vamos a definir un error como la pérdida o el deterioro de una trama o de un acuse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un error, hablamos de una trama que llega dañada o que no llega. Y en algunos casos cuando llega duplicada o cuando no llega la trama, ¿no? O llega desordenada, ¿sí? Existe un conjunto de técnicas que se agrupan todas, que son la detección de errores mediante los códigos polinómicos que ustedes ya conocen. Estamos hablando de errores físicos, ¿sí? Confirmación positiva como ACK, y temporizador de retransmisión. Este conjunto de técnicas, junto con la confirmación negativa y retransmisión. Estas 4 técnicas, la detección de errores, el acuse positivo, el temporizador de retransmisión, cuando una trama no llega, automáticamente se retransmite, y la confirmación negativa y la retransmisión de la trama que llegó errónea, todo esto junto se lo denomina ARQ, Automatic Repeat Request, ¿sí? Los protocolos ARQ, de nuevo, incorporan todas estas técnicas para asegurarnos que las tramas lleguen ordenadas, digamos, y lleguen sin errores. ¿Me siguen hasta ahí? Son triviales estos mecanismos, yo no creo que valga mucho la pena que los expliquemos. La detección de errores ya la conocen. La confirmación positiva es el ACK que nosotros estuvimos viendo, vale decir, el protocolo hace que cada vez que se manda una trama, se acusa en forma positiva. Normalmente los protocolos varían en qué se acusa. O se acusa la última trama recibida correctamente o la próxima que se espera recibir. Para el caso de una diferencia semántica nomás, ¿no es cierto? En todo caso, siempre se está hablando de acuses de recibo acumulativos. Típicamente, cuando yo acuso la trama 3, quiere decir que recibí de la 3 para atrás todas. ¿Se entiende lo que digo? Hay algunos protocolos nada más que semánticamente, si recibieron bien hasta la trama 3, acusan la 3 o acusan la 4, que es la próxima que esperan recibir. ¿Sí? Esa es una pequeña semántica nada más que hay que tener en cuenta. Cuando una trama no llega se retransmite, ¿no es cierto? O sea, cuando no llega, mejor dicho, el acuse de recibo, se pierde, el emisor no sabe si se perdió el acuse o se perdió la trama. En cualquier caso, vence un temporizador y se retransmite la trama en forma automática. ¿Está? Y en otros escenarios, el receptor se da cuenta que no llegó una trama o llegó dañada y le avisa, ¿no es cierto?, con un NAC, ¿no es cierto?, que no recibí. Y también se retransmite la trama en ese escenario. Son los 4 mecanismos. ¿Se entienden los mecanismos estos? ¿Alguna duda? ¿Qué pasa, profe, si tarda mucho en transmitir el acuse, se retransmite la trama y después manda 2 veces la acuse? Puede pasar. En ese caso, normalmente lo que estamos en la recepción de una trama duplicada. ¿Sí? Ahí en ese caso el receptor se va a dar cuenta que es una trama duplicada, ¿no es cierto? Y dependiendo en el protocolo seguramente lo va a rechazar, la descarta directamente. ¿Cómo es la confirmación negativa? ¿Cuándo sabe que está mal la trama? Por ejemplo, cuando revisó el checksum, ¿está? En algunos protocolos cuando llegó desordenada, lo vamos a ver, hay protocolos donde si llegó fuera de la ventana le manda un NAC, un acuse negativo. Acuérdate, me quedé con tu pregunta, acuérdate que cuando el receptor mandó un acuse, ya avanzó su ventana, con lo cual, esa nueva trama que mande va a caer fuera de la ventana seguramente. ¿Está? Hay alguna salvedad que la vamos a ver ahora. ¿Alguna duda hasta acá?
Los dos protocolos que vimos, parada y espera y ventana deslizante, dan origen a 3 protocolos de capa de enlace con ARQ, cuando tenemos errores. ¿Sí? El primero, no muy originalmente, es ARQ con parada y espera. Vamos a tener ARQ con selective repeat, que es ventana deslizante, y además ARQ con go back n, que es otra variante de ventana deslizante. Entonces nosotros tenemos ARQ con parada y espera y además 2 variantes distintas de protocolo de ventana deslizante que se llaman go back n y selective repeat. Nosotros vamos a ver ahora cómo funciona cada uno de estos protocolos. ¿Sí? ARQ con parada y espera funciona de la siguiente manera. Mando un mensaje, me quedo esperando, recibo la señal. Mando la siguiente trama. Si la trama se pierde, acá seguramente va a haber un temporizador que genera el timeout, uno de los mecanismos que vimos de ARQ, va a hacer que pasado un determinado tiempo se genere el acuse de recibo. ¿Está? Acá fíjense que las señales tienen que ser dos, señal 1 y señal 2, para saber si estoy aceptando una trama par o impar. Porque ahí sí puedo generar duplicados, si yo tuviera una sola señal sería ambiguo el caso. ¿Está? Entonces, el acuse de recibo va a ser distinto para tramas pares que para tramas impares que para tramas pares. ¿Sí? Así puedo saber unívocamente cuál recibí. Fíjense que acá mandé el 1, recibo el 1, mando el 2. Acá hay un ejemplo, fíjense. Yo mando el mensaje 3. Recibo la señal se pierde, se genera un temporizador, va a retransmitir la trama, pero este extremo se va a dar cuenta que es un duplicado y lo descarta directamente, no le da bolilla. Y manda el acuse, este nunca se enteró si se recibió el primero o el segundo, porque el acuse es el mismo. Lo que sí no se tiene que perder es qué acuse manda. ¿Se ve? Esencialmente, claro, lo recibe, como él ya pasó, en realidad él está esperando otra trama, porque él avanzó su ventana, está esperando una trama par. Y se da cuenta que es impar, entonces no le da bolilla. Por eso tienen acá, si quieren verlo así, este es un protocolo de ventana deslizante con ventana tamaño 1. ¿Sí? Está 0, 1, 0, 1, 0. Tiene que llevar ese registro para no comerse un duplicado, justamente. ¿Sí? Cuando ve un duplicado ya sabe que no cae dentro de la ventana y lo descarta. ¿Sí? Porque de hecho, en realidad fíjense que lo descarta porque no tiene forma de saber qué era lo que recibió antes. Él recibió la trama correctamente, la pasó y ya se olvidó, avanzó su ventana. Para todos los efectos no tiene estado de lo que había antes. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Vamos a aplicar primero ARQ con parada y espera, que es más sencillo. Esencialmente yo lo que hago aquí es, bueno, lo mismo que decíamos. Acá tienen otro gráfico de tiempos, con exactamente el mismo esquema. Aquí se aprecia un poquito mejor este esquema de trama 0 o trama 1, como una ventana de tamaño 1 que hay ahí. Y los números de secuencia y los acuses de recibo en los escenarios que hemos visto. Es el mismo escenario. Vamos a ver cómo funciona ARQ con go back n. En este caso, el emisor tiene un tamaño de ventana determinado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, puede ser un tamaño de ventana 8. ¿Qué hace? El emisor envía todas las tramas, ¿no es cierto?, que tienen su ventana y espera la llegada de un acuse de recibo. Se reciben todos los mensajes, se genera un acuse de recibo acumulativo, en este caso, el extremo emisor manda 1, 2, 3, recibe el acuse del 3, manda 4, 5, 6. Y en este caso, fíjense, 5, se recibió la trama 4, se pierde la trama, sí, la 5 se pierde. Lo que hace el receptor acá es descartar de la 5 en adelante. Si el extremo emisor, supónganse que estamos hablando de una ventana 8 acá,
¿Sí? Manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El extremo receptor va recibiendo, recibe bien la 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5 manda. ¿Sí? Y manda probablemente 8 veces va a mandar. ¿Sí? Y se va a quedar ahí. Para cuando recibe la señal de error, el extremo emisor manda otra vez 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Por eso dice que vuelve atrás hasta la trama 5, go back n. ¿Sí? Quizá pueda explicarlo de otra manera. Supónganse que el extremo emisor manda en forma consecutiva y constante todas las tramas hasta llegar a la ventana. Cuando empieza a recibir un acuse, sigue avanzando la ventana, hasta que llega un punto que recibe un acuse negativo. Lo que hace es retroceder toda la ventana y empezar a enganchar de nuevo. Retransmite las que ya estaban bien, porque él hace justamente un retroceso. No es posible entender este protocolo sin saber en qué escenario se utiliza. Esto se utiliza en los enlaces que tienen un ancho de banda muy alto, un retardo muy alto y una tasa de error relativamente baja. Típicamente, por ejemplo, los enlaces satelitales, donde no tiene sentido quedarse esperando a ver cuál es la trama que volvió. Yo transmito, y si hay una trama que está mal, vuelvo y retransmito todas y sigo enganchando porque la tasa de error es baja. Entonces me conviene retroceder, no perder tanto tiempo, a ver cuál es la que se perdió y no. Y entonces retrocedo para atrás y engancho todo de nuevo. ¿Se entiende? De esa manera funciona Go Back N. Obviamente los números de secuencia tienen que ser consistentes con el tamaño de la ventana. También tenemos ARQ con Selective Repeat, que este sí es un poquito más intuitivo en lo que nosotros esperaríamos que funcione un protocolo de capa de enlace. Básicamente, si yo tengo una ventana de tamaño 8 acá, mando las tramas 0 a 7, por ejemplo, o 0 a 6, ¿sí? Y espero. Cada acuse de recibo es acumulativo, con lo cual, en este caso, fíjense, me llega un señal de error 3. Este es el NAC que hoy comentábamos. Como la trama 3 llegó pero con error, yo genero un NAC, ¿no es cierto?, y la retransmisión. Le mando, che, este mensaje me llegó mal, entonces el extremo emisor me reenvía solamente la 3. Pero asume que la 3 para atrás también. Esto es un acuse de recibo acumulativo. Probablemente cuando yo le mande la 3, me va a mandar el acuse de recibo de la 5. Porque quiere decir que son todas las que se recibió. Básicamente, el acuse de recibo generalmente me dice que se recibieron todas esas tramas, hasta esa incluida, correctamente. En este caso, el NAC dice, recibí mal esta. Pero no dice nada de las posteriores a esas. Se asume que las anteriores las recibió bien también, salvo esa que está ahí. Cuando yo le pido la retransmisión de esa, me retransmite la 3, y ahí ya avanzo la ventana hasta la última recibida correctamente, o la primera, la próxima que espero recibir. ¿Se espera también para correr la ventana? ¿Espera a que se mande toda la ventana? Estrictamente lo que hace es llega hasta la 3, queda como enganchada en la 3 porque ahí quedó retransmitida, a pesar de que las otras las recibió. Cuando llega a la 3, pasa de largo todas hasta las que están recibidas correctamente, ¿se entiende? Y ahí manda el acuse de recibo y ahí sincroniza la ventana del otro. ¿Sí? ¿Se entiende? En ese caso, si estaba mal las 4 o 5, ¿se vuelve a mandar la señal de error? Por supuesto, si están mal las 4 y 5, sí. Sí. Las tramas no se retransmiten al menos que venza el temporizador o me pida el NAC con la retransmisión. Son los dos escenarios. Si no, el emisor la da por buena. ¿Sí? Del extremo receptor puede llegar un acuse de recibo acumulativo de una trama y todas las anteriores, o un NAC de una trama en particular. ¿Sí? O algunos protocolos cuando mandan el Go Back N, fíjense que el Go Back N en realidad es un rechazo de esa trama y todas las siguientes, porque el emisor está obligado a mandar, retransmitir esa y todas las otras. ¿Sí? Entonces, en un contexto de Go Back N, un NAC rechaza esa trama y todas las siguientes. En Selective Repeat, un NAC rechaza solo esa trama. Pero por ahí la concepción también es como un orden. Por supuesto. Por eso yo mando después la 3, no vería como algo, no sé. No, porque están todas dentro de la misma ventana, el tipo no avanzó la ventana. De última avanzó hasta acá, pero estas están todavía todas ordenadas. Después, está bien lo que dice la compañía, si llegan desordenadas, el receptor lo que va a hacer es avanzar hasta el próximo hueco,
que no recibió porque no llegó toda la trama, o porque llegó mal, o porque se perdió. Pero, acomodaría cuando en la parte de la receptora acomodaría las tramas y recién claro, fíjate que en este caso él no recibió siempre me pierdo, la 3 no recibió, entonces él avanza hasta la 3, en la 3 le queda un hueco. Él no puede avanzar más allá de la 3, se va a quedar ahí. Cuando llegue a la 3, viene hasta acá. Acá en este caso ya avanza y avanza todas las tramas. Pero queda como enganchada en el hueco donde no recibió correctamente o no recibió la trama. Eso también es lo que le permite ordenar las tramas. Si yo mando en este orden y llega la 4, la 3, la 5, la 2 y la 1, recién con la llegada de la 1 a mí me va a avanzar y va a avanzar y va a avanzar todas. O va a avanzar hasta que estén ordenadas. Por eso va entregando en forma ordenada la capa superior. ¿Lo ven esto? ¿Seguro? ¿Dudas hasta acá? Bueno. Acá tienen dos gráficos como un gráfico de emisión de tramas, una secuencia de tramas, eso quise decir, una traza sería, donde se ven las distintas situaciones de error, cómo se rechazan las tramas. Fíjense, en el reg, cuando ustedes hacen go back n, reg, el mensaje reg es un rechazo de la 4 y todas las siguientes. Cuando ustedes ven un mensaje reg, estamos inmediatamente en presencia de go back n. Esto quiere decir que el receptor rechazó la trama 4 y todas las siguientes. Y fíjense que acá mandó la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando recibe el rechazo manda la 4, 5, 6. Todas esas, ¿sí? Receptor listo 7, que es un acuse de recibo positivo. Acá se pierde el acuse, pasa el temporizador y se retransmite otra vez la trama que falta. ¿Sí? Y en ARQ con Selective Repeat se diferencia porque el mensaje de rechazo es SR. Un rechazo selectivo. Te rechazo esta trama, retransmitime esta sola. De la otra no digo nada. ¿Sí? Con los mensajes estos se puede identificar qué protocolo estamos usando en cada caso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un problema que puede surgir con el protocolo de ventana deslizante, que es el solapamiento de ventanas. ¿Qué pasa? Supónganse, este es un extremo emisor, tiene listas las tramas de 0 a 7, fíjense, como decíamos siempre, puedo mandar como máximo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tramas en este caso, ¿no? Del 0 al 7. Tengo las 7 tramas listas y la ventana del receptor. Mando las 7 tramas, el frame 0 al frame 7, las cuales son recibidas correctamente. ¿Está? El receptor avanza la ventana. Para avanzar la ventana, ¿qué tiene que hacer? Mandar un acuse de recibo. ¿Cómo era la pregunta? ¿Primero avanza y después manda el acuse o primero manda el acuse y después avanza? No, en realidad lo que hace es, primero manda el acuse y después avanza la ventana. ¿Sí? En este caso no importa porque es casi simultáneo. Manda el acuse de recibo, listo, y pasó todas estas tramas a la capa superior y avanza la ventana para recibir las nuevas tramas. ¿Qué pasa con este acuse? Se pierde. ¿Sí? Se pierde el acuse que dice el receptor listo 0, indicando la próxima trama que espera recibir. Como se pierde esto, vence el temporizador y el extremo emisor que hace, retransmite todas las tramas. ¿Qué va a pasar con todas estas tramas? Coinciden con las tramas que está esperando el receptor, con lo cual se aceptan tramas duplicadas. ¿Lo ven? Entonces, este es un problema que puede suceder si yo no tengo cuidado con los números de secuencia. Para evitar esto, ¿qué tengo que hacer? Esencialmente, usar un tamaño de ventana que sea la mitad del número máximo de secuencia, básicamente. O sea, esta ventana la voy a dividir en dos, de la 0 a la 3 y de la 4 a la 7. O si quiero usar tamaño de ventana 8, ¿qué tendré que hacer? Usar número de secuencia del 0 al 15. ¿Está? De manera de poder ver unívocamente qué
tramas estoy esperando recibir. Entonces, cuando uso Selective Repeat, tengo un límite en el tamaño de ventana o el número de secuencia, como ustedes lo quieran ver, tengo que tener en cuenta ese parámetro. Eso está reflejado en esta ecuación, que el tamaño de ventana tiene que ser menor o a lo sumo igual a la k más 1, donde k es el número de bits que uso para los números de secuencia. ¿Sí? Sí, la mitad no tiene, pues si no entras en ambigüedades. O sea, si vos usas 4 números de secuencias, 4 bits para el número de secuencia, podés usar un tamaño de ventana de la mitad, de 2 a la 4, o sea, de 8. Los 4 bits son 16, podés usar una ventana de 8. Si querés usar una ventana de 128 bits, tenés que usar número de secuencia de 256. Siempre el doble. Para que no pase esto. ¿Se ve claro? ¿Cómo? No, menos también, por supuesto, sí. Como mucho puedo usar la mitad, como máximo. ¿Está? ¿Se entiende por qué pasa esto? Bien. Vamos a entrar ahora a analizar un tema que es el rendimiento de estos protocolos. Cuando hablamos de rendimiento, hablamos de factor de utilización del enlace, básicamente, ¿sí? Vamos a analizar un poquito de qué estamos hablando. En parada y espera. Si yo analizo un frame, está compuesto de los siguientes tiempos. El tiempo total de frame es un tiempo de propagación, ¿sí?, del primer bit en el enlace. Si yo tengo las estaciones A y B, yo tengo el primer, ¿se acuerdan del grafiquito ese que vimos? Un tiempo de propagación, que es el del primer bit que llega hasta el fin del enlace, más un tiempo de transmisión de toda la trama, que sería más un tiempo de procesamiento, donde se analiza el checksum y demás. Después tengo un tiempo de propagación del otro lado, ¿no es cierto?, que se empieza a propagar la señal, más un tiempo de transmisión de la confirmación, que es una tramita muy chiquitita con muy pocos bits, más otro tiempo de procesamiento en el extremo receptor. Todo esto es el tiempo de frame, ¿sí?, de los cuales yo voy a descartar por despreciar, digamos, por irrelevantes, los tiempos de procesamiento de las tramas y el tiempo de propagación, el tiempo de transmisión de la confirmación, porque son muy pocos bits. No así el tiempo de propagación de esa confirmación. Con lo cual, esta fórmula me queda reducida a dos tiempos de propagación, que son el de la trama de ida y el de la confirmación chiquitita de vuelta, más un tiempo de transmisión de la trama. Ese es el tiempo total del frame. ¿Sí? El tiempo de frame, entonces, dos tiempos de propagación más tiempo de transmisión. Si yo mando n frames, tengo n por dos tiempos de propagación más tiempo de transmisión. ¿Está? Cada uno de los tiempos de los frames individuales. Ahora bien, para mandar esta cantidad de frames, en realidad el tiempo útil o el tiempo de utilización del enlace está dado solamente por n por el tiempo de transmisión. Eso es lo que yo necesité transmitir. ¿Se entiende? Todo el resto es overhead. Si yo tengo 10 tramas de 1000 bits, mi tiempo de transmisión es 10 por 1000 bits por segundo, por así decirlo, si es que estuviera mandándome en un enlace con una determinada tasa. No, es porque es el tiempo útil del enlace. Si vos tenés 10 megabits por segundo, decís, che, tengo que mandar 10 tramas de 1 megabit y me tiene que demorar un segundo. En realidad no me va a demorar un segundo, me va a demorar más. Pero el tiempo que estuvo utilizándose el enlace es este. ¿Se entiende? El resto es desperdicio. ¿Sí? Entonces, el factor de utilización va a ser el tiempo útil sobre el tiempo total en realidad. ¿Lo ven? 2 segundos sobre 2,3, 2,5, 3, 5, 10 segundos. Nunca va a ser menor que esto. ¿Sí? Acá va a estar, de nuevo volvemos, si domina el tiempo de propagación o el tiempo de transmisión. Si domina el tiempo de transmisión, esto va a ser muy parecido. Si domina el tiempo de propagación, se me van a ir a la lona los números.
¿Está? Bien. A ver si puedo obtener una notación más compacta del factor de utilización. Si yo divido todo esto por tiempo de transmisión, ¿qué me queda? Acá arriba me queda, no, la n se va acá abajo. Si hago tiempo de transmisión sobre tiempo de transmisión, me queda 1 acá, ¿sí? Y acá, 2 tiempos de propagación sobre tiempo de transmisión, más tiempo de transmisión sobre tiempo de transmisión. Esto me queda 1 también. Y esto me queda A. ¿Se acuerdan? 1 sobre 2A más 1. Disculpen la desprolijidad, pero... no sé si se ve esto, ¿no? ¿Se ve la simplificación? 1 sobre 2A más 1. ¿Está? Esa es la fórmula para la utilización del enlace o el rendimiento estimado del enlace en un protocolo de parada y espera sin errores. Es simple, yo tengo que tomar el tiempo de propagación, el tiempo de transmisión, y con esos dos tiempos calculo el factor de utilización del enlace. ¿Se entiende hasta acá? En ventana deslizante, ¿cuál será el cálculo? Vamos a ver la lógica, pensemos. En parada y espera yo tengo una sola trama pendiente. ¿Sí? Entonces, conceptualmente tengo una sola trama que se está propagando por el enlace hasta que venga la acuse. En ventana deslizante, ¿cuántas tramas tengo? Tengo más de una. Conceptualmente tengo varias tramas ocupando el enlace. La duda va a ser si el total de esas tramas pendientes es mayor que el viaje de ida y vuelta o no. ¿Se entiende? Si el tiempo o la cantidad de tramas que están es superior al tiempo de ida y vuelta, yo voy a tener un factor de utilización mayor a 1. O sea, una utilización óptima. Si todas las tramas que yo meta en el enlace igual no alcanzan a cubrir el tiempo de ida y vuelta de la primera trama, voy a tener un desperdicio. ¿Se entiende eso? ¿Quieren que lo repita? ¿Sí? ¿Repito? Si este enlace que está acá, en vez de usar parada y espera, yo uso ventana deslizante, yo voy a tener un tiempo de propagación que va a ser el estándar, por así decirlo, atado al medio físico. Lo interesante es si yo durante ese tiempo voy a tener suficiente cantidad de tramas como para que se solape todo el tiempo de transmisión con el tiempo de propagación. Si yo puedo llenar el caño con tramas esperando una acuse de recibo, tengo un rendimiento óptimo. Si mi tamaño de ventana es tal que no me permite llenar el caño, voy a tener un desperdicio aquí de tiempo, porque me voy a quedar bloqueado esperando los acuses. Si en el caño entran 20 tramas y yo tengo un tamaño máximo de ventana de 16, me voy a quedar 4 tiempos de trama esperando, bloqueado porque no puedo hacer nada. Mandé todas las tramas, me quedé esperando y no tengo acuse. ¿Se entiende esto así intuitivamente? Bien. Esto en una fórmula va a estar dado por factor de utilización es U es 1 si el tamaño de la ventana es mayor a 2A más 1. Fíjense que esto es interesante porque acá ya están normalizados los tiempos en A. Entonces esto me da un escalar nada más. Concretamente, si el tamaño de la ventana es mayor que la propagación de una trama, entonces chao, ya no tengo utilización 1. Si es menor, no, va a ser el tamaño de ventana sobre la propagación. En el caso de hoy 16 sobre 20, por ejemplo, ¿se acuerdan? Que dije recién. Ese es el factor de utilización en este caso. ¿Lo ven? Bueno, y vamos a introducir ahora el caso de los errores. Y acá les pido atención, porque por ahí se puede complicar un poco. Vamos a empezar a razonar. En ARQ con parada y espera, acuérdense, ARQ era con los mecanismos de retransmisión cuando tenemos en cuenta los errores, la fórmula va a quedar, en vez de ser 1 sobre 2A más 1, va a ser 1 sobre 2A más 1 por el número de retransmisiones. Entendiendo que si yo tengo un factor de error que afecta a una de cada n cantidad de tramas,
Cuando yo transmita 10, 100 o 1000 tramas, para transmitir esas 10, 100 o 1000 tramas, deberé transmitir más tramas, porque van a estar las originales y las retransmitidas, ¿se entiende? Concretamente, yo si tengo un factor de error de 1 en 1000, para transmitir 1000 tramas, en realidad físicamente voy a estar transmitiendo 1001. Eso es el número de retransmisión. Lo que tenemos que tratar de nosotros es calcular ese número de retransmisión, ¿sí? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a suponer que una trama errónea se da con una probabilidad P. Y este P, en nuestro caso, vamos a decir que es igual a 0,1. Una probabilidad de 0,1, ¿qué quiere decir? Una probabilidad de error de 0,1 en las tramas, ¿qué quiere decir? Una de cada 10 tramas va a ser errónea. O sea, yo mando 10 tramas, van a llegar 9 correctas. Y una con error. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a calcular cuál es la probabilidad que se necesiten K intentos. La probabilidad que se necesiten K intentos para transmitir una trama con una probabilidad de error P es de P a la K menos 1 por 1 menos P. ¿Por qué es esto? Vamos a hacer un ejercicio de pizarrón. K igual a 0 no tiene sentido, que yo intente 0, la probabilidad que necesite 0 intentos es imposible, todavía no hay transmisión de este tipo. Por lo menos voy a necesitar un intento. ¿Cuál es la probabilidad que yo necesite un intento? La probabilidad que yo necesite un intento está dada por la probabilidad de éxito, exacto, 0,9, eso es claro, ¿no es cierto? Si yo tengo una probabilidad de error de 1 en 10, ¿cuál es la probabilidad que yo en el primer intento mande la trama? Por fórmula de 0,9, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que yo necesite 2 intentos? Para que yo necesite 2 intentos, ¿qué tiene que pasar? El primer intento, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo? Fallido, tiene que tener un error. ¿Cuál es la probabilidad del error? 0,1. Ustedes saben que como son eventos consecutivos, las probabilidades se multiplican. Concretamente, para que haya 2 intentos tiene que haber un intento erróneo y uno exitoso. Entonces, la probabilidad de que se den estos 2 eventos en forma sucesiva es la multiplicación de las probabilidades individuales. Es 0,1 por 0,9. ¿Esto cuánto es? Exactamente. ¿Cuál es la probabilidad que se necesiten 3 intentos? Pero dado por 0,1, uno erróneo, otro erróneo y uno exitoso. Es igual a 0,00. Generalizando, para que se necesiten intentos, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber P a la K menos 1, 0,1, a la K menos 1, porque es 0,1 por 0,1 por 0,1 por 0,1 y menos 1 veces, K menos 1 veces, por 1 menos P. O sea, para que se necesiten K intentos, yo voy a tener K menos 1 intentos fallidos y un intento exitoso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es lo esencial de esta fórmula. ¿Se entiende? Entonces, está claro que la sumatoria de todo esto me va a dar 1. ¿Sí? ¿Lo siguen esto? La sumatoria de todas las probabilidades de esto me va a dar 1. Yo puedo calcular el número de retransmisiones, es la esperanza matemática de todas las transmisiones, es la media, ¿sí? Dada por esta sumatoria de todas las probabilidades hasta con i tendiendo a infinito. Lo interesante es que si yo le doy un valor a P, voy a poder tener las distintas combinaciones. Y lo interesante es que esta fórmula tiene un límite que es 1 sobre 1 menos P. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es reemplazar esto acá. ¿Sí? Si yo reemplazo 1 sobre 1 menos P por 1 menos 2A, ¿qué me da? 1 menos P arriba y 1 sobre 1 más 2A abajo. Exactamente eso. ¿Se entiende? ¿Lo ven claro esto? ¿Quieren que lo vea de nuevo?
Entonces, hemos obtenido a partir del error del enlace una fórmula que me permite estimar el rendimiento de un enlace justamente con errores. Con un análisis análogo yo puedo ver que con selective repeat, utilizando un razonamiento exactamente igual, nosotros tenemos un factor de utilización máximo que va a ser 1 menos P. O sea, el rendimiento menos el error. En este caso, 1 menos 0,1. El rendimiento máximo que yo voy a obtener es 0,9 si W es igual a 2 más 1. Y si no, voy a tener la fórmula anterior. W por 1 menos P sobre 2A más 1. El caso de arriba sería el caso de que la transmisión, la primera, la chasea aceptada. No. En este caso es el caso análogo al anterior, donde tu tamaño de ventana es mayor que el tiempo de ida y vuelta de una trama. Es decir, cuando el caño está lleno. Lo que pasa es que no vas a poder tener nunca, ya no tenés más 1. Si tenés factor de error, la utilización va a ser menos el error, digamos, ¿sí? Y en este caso tenés este otro valor de la otra manera, ¿sí? Y con un análisis un poco más fino se llega a esta fórmula en el caso de GoBackN. No la voy a desarrollar porque no tiene sentido, pero en un análisis similar, esta es la probabilidad en GoBackN, ¿sí? Para ver si se entendió, vamos a plantear los ejercicios que están en las filminas, ¿no es cierto? Y los vamos a analizar, por razones obvias, la clase que viene, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá?